Qué gusto me da saludarte, querido Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Gracias por la invitación al programa otra vez. Sí, esta es tu casa cuando tú quieras. Oye, Juan, ¿cómo se ve la desaparición de la financiera rural? Pues mira, David, realmente estamos preocupados por el impacto que el cierre de la financiera rural va a tener sobre el sector agropecuario, principalmente para los pequeños y medianos productores de nuestro país, que muchas veces dependen del financiamiento para poder comprar la semilla, para poder hacer labores agrícolas. Y evidentemente, pues hoy se rompe una cadena de más de 100 años en donde ha habido una banca de primer piso gubernamental para este tipo de productores. A ver, pero con mucha facilidad el presidente dijo, no, es que ya se acuerdan de cómo era Banrural. Pues yo creo que la experiencia de la financiera fue corregir los problemas de Banrural y hasta este sexenio había operado ejemplarmente, diría yo. Corrígeme si me equivoco, Juan. Pues mira, yo creo que lo que necesitamos en México, David, es tener una política pública que permita tener una banca de primer piso de desarrollo como lo tienen muchos países y que se maneje bien. Si el problema era un problema de corrupción, de malos manejos, de alta cartera vencida, yo creo que con una administración adecuada ese tipo de cosas se pueden solucionar. Y debemos darle a nuestro campo las herramientas que necesita para seguir creciendo y tener un campo que pueda ayudar a los pequeños y medianos agricultores a seguir creciendo y aprovechar las ventajas comparativas que en este sector tiene nuestro país. Desde tu punto de vista, Juan, ¿había corrupción en la financiera? Mira, no sabría, David, ahora sí que sí no puedo yo comentar sobre temas que no conozco de primera mano, sé que eso se ha alucido, pero al final del día yo creo que si había corrupción hay manera de tratarla, de probarla, de que las gentes que eligieron se vuelvan responsables y que tengamos una institución limpia, que opere bien en nuestro campo y que dé la posibilidad a pequeños y medianos productores a tener financiamiento, capital de trabajo que lo necesitan. Una de las cosas que señaló el presidente es, pues si ahí les vamos a dar los apoyos directamente. ¿La financiera solo era lo que el presidente llama apoyos o solo con eso se resuelven los problemas del sector agropecuario? Mira, David, había muchos productores y hay muchos productores en el norte, en occidente, en el Bajío, inclusive en el sureste, que utilizaban a la financiera para financiar sus operaciones. La política pública en los últimos años en México ha desmantelado todos los apoyos que tenía la agricultura comercial, que es la agricultura que nos da a comer, es la agricultura que tiene el volumen. No digo que no se les deba de apoyar a los pequeños agricultores de subsistencia con financiamiento o con pagos directos, con fertilizantes y con otros esquemas que el gobierno ha puesto en marcha, pero no nos podemos olvidar de la agricultura comercial, que es la que está produciendo los alimentos, la que ayuda a exportar, la que ayuda a que tengamos a precios accesibles alimentos para los 130 millones de mexicanos que tenemos en el país. Ahora, ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo desde el Consejo Nacional Agropecuario enfrentar esta situación, esta realidad, preocupante realidad, diría yo? Bueno, en el Consejo Nacional Agropecuario, David, buscamos promover el financiamiento a las actividades agroindustriales del país a través de nuevos esquemas y de la banca comercial. Recientemente, el año pasado, firmamos con BBVA un acuerdo de trabajo conjunto para tratar de acercar a la banca comercial a nuestro sector, que es un sector que ha venido creciendo en años muy difíciles, es un sector que es buen negocio y es un sector que hoy en día la banca comercial desgraciadamente nada más presta el 2% de sus activos totales. Un porcentaje muy bajo cuando vemos que el sector representa cerca del 10% del PIB. Si tú ves los números en Estados Unidos, por ejemplo, David, cerca del 94% del sector agroalimentario americano tiene acceso a crédito, a financiamiento. En México no llegamos al 10%, estamos cercanos al 2%, como mencionaba. Entonces, aquí hay un espacio muy interesante e importante para la banca comercial nacional, para que siga creciendo y que encuentre nichos que realmente son buenos. Y entonces, en ese sentido, en el Consejo Nacional Agropecuario estamos buscando eso.
¿Cómo hacerle? ¿Cómo acercarse a la banca? Yo creo que este convenio que hicieron con el BBVA fue muy avanzado. ¿Cómo poderlo replicar hacia otras instituciones? ¿O sería gremialmente con la Asociación de Bancos de México? ¿O cómo lo verías tú hacia adelante? Lo estamos haciendo uno a uno. Estamos trabajando también, por ejemplo, con HSBC, con Grupo Santander, y lo estamos invitando a que participen en las reuniones del Consejo Nacional Agropecuario, que conozcan a nuestros productores, que conozcan a nuestro campo y que vean las oportunidades que hay ahí. Pero sin embargo, David, yo creo que México necesita impulsar políticas públicas Sin duda. y programas de financiamiento si queremos mantener el ritmo de crecimiento en el sector. Este es un sector que ha venido creciendo, como mencionaba, en épocas difíciles, cuando el resto de la economía no creció, y el financiamiento pues es una Fueron la gasolina salvación que de la se necesita. economía mexicana en el COVID. Entonces, bueno, pues ese es el tema que nos preocupa, David. Pero, pero lo preocupante es que se tomen estas decisiones. Parecería que de impulso, más que de una estrategia coordinada del gobierno, ¿no? Pues a nosotros nos gustaría. ¿Nos gustaría? Se cortó la llamada, ¿verdad? Porque yo creo que sí es gran parte del problema el que parecería que muchas de las decisiones que está tomando el gobierno vienen mucho más del impulso, vienen mucho más de la ocurrencia que de una estrategia debidamente coordinada. Hay que recordar en todo momento que no se puede actuar por impulso, sino por acciones coordinadas. Juan, me estabas diciendo, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, me estabas diciendo que cómo participaron en esta decisión gubernamental. Bueno, no nos tomaron en cuenta, teníamos un asiento en el Consejo, igual que la CNC y la CNPR, un asiento pero sin voto. Y no nos tomaron en cuenta en este proceso. Y estamos obviamente totalmente abiertos para platicar con el gobierno e impulsar una política pública que ayude a tener un mayor financiamiento al campo que se necesita. O sea, en el Consejo ustedes hablaron de la inviabilidad de este cierre. No, nunca. ¿O no se tocó en el Consejo? No se tocó en el Consejo, por lo menos con ninguna de nuestras partes presentes. Si no estaban ustedes y son parte del Consejo sin voto, pues no se tocó con ustedes. Ahora, después de esta decisión, ¿qué ha pasado con el gobierno? Bueno, esto desgraciadamente, David, entiendo que es una decisión ya tomada. Está en proceso de cierre la financiera desde el mes de diciembre. Uh-huh. Y aquí lo que sigue, independientemente de que estamos nosotros buscando otras fuentes de financiamiento para el sector, yo creo que sí hay un gran espacio para que juntos con el gobierno busquemos para que sí se tenga una banca de primer piso de desarrollo, como lo tienen todos los países del mundo, la mayoría de ellos, para el campo mexicano. Oye, y decías que están yendo uno por uno. ¿No sería más fácil acercarse a la Asociación de Bancos de México, esta que encabeza Julio Carranza, y verlo desde una manera gremial? ¿Por qué verlo casuísticamente? Aunque yo creo que se han acercado bien a BBVA y a HSBC, que son dos bancos que ciertamente destacan en estos sectores. Yo creo que tienes un muy buen punto, David. Se puede hacer directamente a través de la Asociación de Bancos y lo voy a tomar en cuenta la próxima vez que estemos en las reuniones del Consejo Coordinador Empresarial. Pero al final del día también hay un espacio en donde cada uno de los bancos tiene sus políticas, sus prioridades, su estrategia, y es ahí donde tenemos que incidir y que entiendan ellos la gran oportunidad que hay en nuestro campo para acercarnos financiamiento y tener un negocio creciente en un activo que no tienen suficientemente representado como está en otros países. ¿Existe la creencia de que prestarle al campo es tirar el dinero, que la gente del campo es mala paga? Desde mi punto de vista, a mí me parece que es una mentira, que hay que entender los ciclos y cómo operan, pero ¿cómo romper este mito? Pues es acercarnos poco a poco. Yo te diría, hay bancos internacionales como Rabobank, Uh-huh. que han sido sumamente exitosos a nivel internacional y que tienen operaciones en prácticamente todos los países importantes productores del mundo y se especializan en el campo.
Y en México, yo creo que con lo que hemos transformado al sector los últimos 30 años, la banca mexicana se tiene que dar cuenta de esas oportunidades que ahí están y que como Consejo Nacional Agropecuario es nuestra responsabilidad acercarlos y que entiendan que tienen ahí una oportunidad grande de negocio. Pues mira, yo creo que esa es una gran invitación, una invitación abierta a que entiendan, porque siempre que hablas con presidentes y directores de bancos, siempre están, pues nosotros queremos prestar dinero, nosotros queremos colocar, pero nos cuesta trabajo ver dónde. Y yo creo que ustedes en el agro eh, tienen la respuesta a los bancos que quieren colocar dinero, ¿no? Así es, y mira, David, hoy me encuentro, y desgraciadamente por eso la conexión estaba un poco mal, estoy en el Valle de Guadalupe, viendo cómo ha crecido la industria vitivinícola de nuestro país, cómo se ha venido transformando, y ese es exactamente el tipo de oportunidades que la banca comercial mexicana tiene que ver y tiene que apoyar. Y que así tiene que hacerlo. Mi querido Juan, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo y además esa zona vitivinícola, además de todo, es muy bonita. Síguela pasando bien. Muchas gracias, David, buenas noches. Que te vaya muy bien. Hasta luego.